Padre Dios, hermanos y hermanas, una vez más, por la misericordia de Dios, tengo la oportunidad de poder llegar a su casa queriendo impartir la santa palabra de Dios. Así es que, hermanos y hermanas, en esta mañana quisiéramos leer la santa palabra de Dios que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17 a 25, y nos dice de esta manera. Capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Y vinieron versículo 19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Versículo 20. Y vino David a Baal-Perathim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perathim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Versículo 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. El último versículo 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Dios bendiga la palabra, hermanos y hermanas. En esta mañana quiero compartirles este tema: la fidelidad de Dios en tiempos de crisis. La fidelidad de Dios en tiempos de crisis. Tal como hemos leído el pasaje bíblico, pues podemos mencionar qué fiel era Dios al que David servía. El Señor le dio una estrategia específica a su siervo con relación al despliegue de las tropas contra su enemigo, los filisteos. Esto nos enseña que Dios siempre será fiel con sus hijos que sufren una adversidad, angustia o crisis personal o general en su vida. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo Dios cumple su fidelidad con sus hijos en tiempos de crisis? Esta es la pregunta que nos hacemos esta mañana y a la que quisiéramos responder con dos respuestas. Primeramente, basándonos en 2 Samuel capítulo 5 versículos 17 a 21, encontramos una respuesta. Nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿cuándo Dios cumple su fidelidad con sus hijos en tiempos de crisis? ¿Cuándo? Y en estos versículos encontramos: ¿cuándo consultamos a Dios su dirección? ¿Cuándo consultamos a Dios su dirección? Tal como vemos en la historia, los filisteos, sabiendo que apenas David había sido ungido por rey sobre Israel, vinieron a buscarle en contra de él, tal vez para derrocarle, porque su ejército estaba desplegado por todo su derredor. Versículos 17 y 18. Como se dan de cuenta, hermanos, apenas David estaba estableciéndose como rey en Israel, ya sus enemigos, especialmente los filisteos, ya estaban viniéndole en contra de él con su ejército, tal vez para enfrentarlo o para derrocarle, como lo vemos en esos versículos. Esto nos enseña, hermanos, de que en la vida cristiana siempre nos confrontamos con una crisis, problemas, adversidades, angustias. Y esta vez nuestro país y a nivel mundial nos estamos confrontando con una pandemia de COVID-19
que está causando miles y miles de víctimas en todo el mundo. Para muchos países está resultando difícil de contenerlos, aunque han destinado miles y miles de dólares para enfrentar con esta pandemia. Pareciera que nada es posible. Además, según muchos economistas, están diciendo, esta post-pandemia ocasionaría una gran crisis económica a nivel de todo el mundo. Otra preocupación, preocupación tras preocupación. ¿Qué hacer en esta situación? Como cristianos, ¿qué hacer? Aprendámonos de David, ¿qué hizo en esa situación cuando él se ve atacado por sus enemigos? ¿Qué hace? En el versículo 19, David lo primero que hizo es que fue a su fortaleza o palacio y consultó a Dios. Dijo de esta manera, iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Así le consulta David a Dios. Él no se confió en sí mismo, ni en sus consejeros, ni en su conocimiento, ni en el poderío de su ejército, porque también Israel estaba equipado con un ejército poderoso en ese tiempo. Entonces no se confía ni tampoco en su ejército, sino que David, querido hermano, hermana, David prefiere consultar a Dios, porque sabía que Dios le iba a dar un consejo muy bueno, que para él será más eficiente. Por eso le consulta a Dios. En estos tiempos de crisis, hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, lo primero que debemos hacer los cristianos es consultar a Dios de esta pandemia. ¿Por qué Dios ha permitido que todo el mundo y nosotros en nuestro país suframos esta pandemia? ¿Por qué Dios permite? ¿Para qué Dios permite? ¿Será que tanto los poderosos del mundo, los gobernantes y todas las personas en general, será para que ellos se den de cuenta realmente quién tiene poder en este momento? ¿Será que para nosotros como cristianos nos demos de cuenta cómo estamos sirviendo al Señor hasta este momento? Hermano, hermana, ¿cuándo se ha convertido usted al Señor? ¿Cuánto tiempo está sirviendo al Señor? Tal vez 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, 5 años. Tal vez 2 años o escasamente 1 año o algunos meses. Todo este tiempo de tu caminar, de tu andar con el Señor, ¿qué ha significado? ¿Cómo ha sido? ¿Realmente ha sido al agrado de Dios? ¿O simplemente ha sido una rutina, un costumbre? Parece que en este tiempo todos los cristianos hemos entrado en un correteo de aquí por allá. Parece que no tenemos tiempo para nada. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para estudiar la palabra, no tenemos tiempo para reunirnos en la familia, para conversar un poco. Parece que no tenemos tiempo para nada. Porque salimos temprano, tal vez a atender algún negocio, llegamos tarde, o trabajamos hasta desde las horas muy tempranas hasta la tarde, y más tarde estamos cansados, y ya ni siquiera podemos llegar a la iglesia, a los cultos nocturnos, tal vez los domingos de vez en cuando. Parece que hemos llegado a ese tiempo de rutina. Tal vez este tiempo Dios nos ha querido encerrar en la casa para que de todo ello nos demos de cuenta como cristianos. ¿Cómo le estamos sirviendo a Él? Hemos tenido este tiempo de reflexionar, de meditar en su palabra, de orar, clamar, de consultar a Dios, de reunirnos en la familia.
o simplemente hemos andado al azar de la vida. Hermanos, tenemos que meditar mucho en este tiempo. Si realmente hemos vivido, hemos andado consultando a Dios en cualquier situación. Ahora, prosiguiendo con el estudio o con la historia, en el versículo 19, Dios inmediatamente respondió a David y le dijo: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Hermano, qué gran promesa de Dios. Dios inmediatamente le dio una primera estrategia y le dice: anda, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Dios, hermanos y hermanas, siempre contesta la oración de sus hijos. A veces va a ser inmediatamente como Dios lo hizo con David. A veces puede ser al siguiente día, o a veces después de un tiempo. Pero Dios siempre contesta a la petición de sus hijos, porque Dios es fiel con sus hijos. David era fiel a Dios. Israel, aunque en muchas ocasiones le falló, pero de todas maneras su fidelidad estaba actuando en tiempos de crisis. Lo mismo hará Dios con nosotros, hermanos y hermanas. Continuando con la historia, entonces David salió a enfrentarse con sus enemigos y los venció sin hacer mayores esfuerzos. Y dijo David en el versículo 20: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. David casi no había hecho nada, pero Dios ya estaba actuando con él. Dios estaba peleando. Como que Dios mismo dijera a Moisés: Jehová peleará por ustedes y ustedes estaréis tranquilos. Eso estaba haciendo Dios con David. ¿Esto qué quiere enseñarnos, hermanos y hermanas? De seguro, hermanos, al final Dios nos ayudará y saldremos de esta crisis. Esta pandemia se va a terminar, pero no sé cuándo. Tal vez unas semanas más, unos días más, tal vez unos meses más. No lo sé. Pero yo sé que Dios está bajo su control. Está esperando algo de nosotros. Está esperando algo de todos los gobernantes de este mundo. Está esperando algo de toda la humanidad. Probablemente que todos nos humillemos delante de Él. Él es un Dios poderoso. Un Dios que realmente está por encima de todos. Y nosotros no somos nada delante de Él. Y si nosotros no somos nada delante de Él, lo único que nos queda es humillarnos delante de Él. Tenemos que reconocer que no somos nada ante un Dios todopoderoso. Tenemos nuestras limitaciones, nuestras fragilidades. Entonces, no podemos contender con Dios. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Hermanos y hermanas, los que conocemos a Dios, jóvenes y señoritas, tenemos que humillarnos estos días en casa delante de Dios. Tal vez nos hemos considerado como personas importantes, como personas sabias, o tal vez como personas que tenemos todo. Pero Dios nos dice: no tienes nada, no eres nada. Yo soy un Dios todopoderoso. Tal vez ese Dios está esperando que nos humillemos delante de su presencia. Y en algún momento saldrá Él con una respuesta definitiva para todos nosotros. Continuando la historia, nos dice en el versículo 21, algunos filisteos se escaparon dejando allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Se dan de cuenta, hermanos, que los filisteos manejaban en sus manos ídolos? Parecen ser como los amuletos, confiando en esos ídolos que ellos les ayudaría a dar victoria a su enemigo, que es Israel. Pero ante un Dios todopoderoso no pudieron confrontarse. Los ídolos, que realmente en ellos estaba reinando el poder de Satanás,
las fuerzas enemigas no pudieron contrarrestar al poder de un Dios todopoderoso. Todos ellos han sido destruidos ante la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, esto nos da a entender, como les decía hace rato, Dios nos dará una salida a esta crisis. Tan pronto disfrutaremos de gozo, paz y tranquilidad en nuestro país, en nuestra familia y en todo el mundo. Y parece que Dios está preparándonos una gran oportunidad de recoger una gran cosecha de nuevas personas para el Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados para eso? Yo creo que en este tiempo, aún de ello, tenemos que prepararnos. Debemos tener mucha amabilidad, estar llenos del amor de Dios, de buen trato para recibir a nuevas personas que estarán viniendo a nuestras iglesias. Tenemos que estar disponibles con tiempo para atender a ellos, para orientar a ellos, para enseñarles, para visitar a sus casas. Y creo que debemos olvidarnos el de decir, ya no tengo tiempo, estoy ocupado. Tenemos que aprender a equilibrar nuestro tiempo. Sí, necesitamos trabajar para sustentarnos, pero también tenemos que tener suficiente tiempo para servir al Señor. Pienso yo que este tiempo de cuarentena, todo ello Dios nos está queriendo enseñar para que después le sirvamos con más eficiencia a Él de acuerdo a los dones que Él mismo nos ha equipado a cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, pensemos en todo aquello, reflexionemos para que Dios nos siga usando aún mucho más. Ahora, estuvimos respondiendo a esta pregunta, ¿cuándo Dios cumple su fidelidad con sus hijos en tiempos de crisis? ¿Cuándo? La primera respuesta hemos dado cuando consultamos a Dios su dirección. La segunda respuesta, cuando consultamos a Dios su victoria. Cuando consultamos a Dios su victoria, que está basado en 2 Samuel capítulo 5, versículos 22 a 25. ¿Qué encontramos en el versículo 22? Mira, hermanos, los filisteos, no contentos con esa derrota, volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Ellos no estaban contentos de lo que han sido derrotados. Era un pueblo fuerte, poderoso, armado. Entonces ellos nuevamente vienen a atacar al pueblo de Israel, en especial a David. ¿Esto qué quiere decir? Como cristianos siempre, todo el tiempo, vamos a ser amenazados por nuestro enemigo Satanás, que traerá una serie de adversidades y dificultades y crisis como esta enfermedad en este tiempo. Dios lo permitirá de esa manera, para que nosotros mismos los enfrentemos con su misma ayuda y no con nuestras propias fuerzas o conocimiento. Hermanos, no sabemos, después de que pase esta pandemia, ¿qué más vendrá en el futuro? Tal vez otra pandemia más fuerte, tal vez otro problema más fuerte, otro peligro más fuerte, no sabemos. Jesucristo razón tuvo que decir y darnos esa esperanza cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros como cristianos ya estamos de sobreaviso. De todas maneras, quiérase o no, este mundo se va a terminar, pero no sabemos cuándo. Jesucristo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como cristianos en este momento, también tenemos que prepararnos cuanto más para ya irnos a morar con Él, porque Él nos está preparando una ciudad tan gloriosa que no se compara con ninguna otra ciudad en este mundo. Allí no habrá dolor, no habrá pandemias, no habrá tiempos de desesperación. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Con qué voy a confrontar mañana? No vamos a estar desesperándonos, preocupándonos. Esas cosas se habrían terminado, hermanos y hermanas. Entonces, esa es la esperanza que tiene que fortalecernos para poder quedarnos en casa y no salir. Y con esa esperanza tenemos que esperar los días futuros.
Nos espera un día glorioso de estar con Dios en su misma presencia, de estar con Cristo. Vamos a vernos cara a cara con Él. Esa esperanza tiene que fortalecernos para seguir adelante y para aguantar esta crisis que estamos viviendo en estos días. Así es que, hermanos, sigamos para todo realmente dependiendo de Dios. Continuando con la historia, en los versículos 23 y 24, David nuevamente consultó a Dios y él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Hermanos, otra vez, ¿qué hace David cuando él se siente amenazado por sus enemigos? ¿Qué hace? ¿Sabe qué hace? Otra vez consulta a Dios. ¿Qué voy a hacer, Dios? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y Dios le dio otra estrategia diferente. Más antes le dice: ve, toma, salga, y yo te entregaré los filisteos en tu mano. Así le dice Dios. Ahora, ¿sabe qué le dice Dios? Mira, dice: no subas, sino rodéalos por detrás. Y vendrás a ellos, dice, poco a poco te acercarás. Y cuando escuches algún ruido como de marcha, o como que estuvieran atacándote, le dice Dios a David, entonces dice: muévete, ataca también con tu gente, dice, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Hermanos y hermanas, ¿qué nos da a entender, qué nos enseña esta verdad de David? Todo el tiempo que tengamos que sufrir una crisis, vez tras vez, siempre aprendamos a consultar a Dios o depender de Él, para saber qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos. Dios siempre nos tendrá una estrategia diferente para estar preparada para salir de esta situación crítica. Qué fiel es Dios, hermano, hermana. La fidelidad de Dios siempre se puede ver, se puede contemplar en tiempos de crisis. ¿Por eso vamos a dudar de Dios? No. Sino todas estas cosas tienen que fortalecernos más y más en depender cada día de nuestro Padre Dios. Yendo al último versículo 25, dice: David lo único que hizo es obedecer el mandato de Dios. Y mira lo que dice: e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Es decir, lo hizo retroceder hasta su propio territorio. Dios le dio la victoria final a David por haber consultado a Dios. David otra vez entonces encontró la victoria definitiva a sus enemigos llamados los filisteos. Dios le dio la victoria final para que él en su reinado esté tranquilo. Esto quiere decir que Dios siempre nos dará la victoria, hermano, hermana. Dios siempre nos dará una victoria, una salida de una crisis o adversidad o angustia. Dios es siempre fiel con sus hijos. Lo será contigo, lo será conmigo. Hermano, hay que ser fiel a Dios. Hay que cumplir con el servicio a Dios. Hay que cumplir con el servicio a nuestros semejantes. Todas esas cosas, Dios se fija, esas cosas le agradan a Dios. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer en nuestra vida es consultar a Dios en cada situación, confiar en Dios y obedecer a Dios en todo. Y al final, Dios nos dará su victoria.
Dios preparará una salida a esta pandemia para cada uno de nosotros, para nuestro país, para todo el mundo entero. Yo sé que muchos de los hijos de Dios también están sufriendo en esta pandemia. Misioneros han sido infectados, pastores y algunos hijos de Dios que están sufriendo. Por eso nosotros tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios para que también Dios nos proteja a mí y a cada uno de nosotros de esta pandemia, para que no suframos, sino que Dios esté protegiéndonos. Dios esté cubriéndonos con su manto poderosa, para que así nosotros estemos tranquilos. Hermanos y hermanas, para terminar, yo quiero decirle qué ha significado nuestro caminar de este tiempo al Señor. En todo este tiempo hemos aprendido a consultar a Dios en cualquier situación, o nos hemos olvidado, o solamente hemos dependido de nosotros o de otras personas y nos hemos olvidado la mejor de las cosas, el servicio a Dios, el agradar a Dios. A partir de ahora, nuestra vida espiritual, nuestra caminata espiritual tiene que cambiar, tiene que ser diferente, y de una manera mejor tenemos que servir a Dios después de que Dios nos libre de esta pandemia. Hermanos, gracias por escucharme. Dios te bendiga, y con todo ello puedes buscar la presencia de Dios, y Dios estará contigo, dispuesto a darnos la victoria que cada uno de nosotros, de sus hijos, lo necesitamos.